Muy buenas a todos amigos y amigas del mal. Pues sí, ya estamos aquí de nuevo en otro vídeo de El mal no descansa y diréis, ¿ya viene el pesado de Poe a hablarme de Poe? Efectivamente, voy a darte el puto coñazo con Poe, pero es la última vez, porque este es el tercer vídeo, bueno, el cuarto, contando el tema de la casa de User, después de haber hecho Berenice y Morella. Con este acabamos lo que sería la trilogía de las mujeres vampiro de Poe, y es un vídeo realmente muy especial. Muy especial, seguramente no sepas a lo mejor qué tiene que ver Sir Walter Scott con este cuento, o a lo mejor pues no conocías el tema de las referencias que tiene a elementos de la Odisea y de Ulises, o incluso un tipo de vampirismo muy especial, no tan conocido como el típico el de los chupasangres de toda la vida, que es el vampirismo de posesión, que ya hemos comentado un poco a lo largo de los vídeos anteriores, pero bueno, de todo eso y de muchas más claves, porque es el relato más espectacular de los tres, por eso lo he dejado para el final, os voy a hablar ahora mismo. Así que quédate aquí, que vamos a comenzar y te lo explico todo. Empezamos. Por cierto, un momento, un momento. No voy a decir que te suscribas, aunque deberías, sino lo que te voy a decir es que este cuento son 13 páginas nada más, ¿vale? Son 13 malditas páginas. Así que, como tú veas, si te lo quieres leer antes y luego vuelves al vídeo, fenomenal. Si no, pues bueno, no pasa nada. Ya sabéis que yo os recomiendo siempre que se relea este cuento y muchos más, sobre todo los relatos cortos de terror. Pero bueno, que sepas que van a haber spoilers, o sea, lo explicamos prácticamente todo. Así que avisado estás, ¿vale? 13 páginas, o lo lees antes o lo lees después, pero aunque no veas el vídeo, hazte un favor a ti mismo y si no lo has leído, léelo, léelo, luego vuelves o no, pero léelo, te va a gustar. Uno de los mejores resúmenes que podríamos hacer de este cuento, de Ligeia, sería que Ligeia es la amada que vuelve, sin más. Ese sería el resumen perfecto de todo el cuento por entero. ¿Recordáis que en el vídeo anterior os comenté la importancia de los epígrafes con los que suele iniciar los cuentos el señor Edgar Allan Poe? Os voy a leer el epígrafe de este para que veáis un poquito por dónde va. Y dice así: y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El hambre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Joseph Glanville. Importante, ¿de acuerdo? Quedaros con el epígrafe, lo podéis escuchar unas cuantas veces o leerlo, pero muy importante, cosas como la voluntad que no muere, ¿de acuerdo? El tema de la gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad, y luego referencia de nuevo a lo que es el hambre, no se doblega a los ángeles, ni por entero a la muerte. Fijaros en todos estos detalles. Ya tenemos en el epígrafe el tema del hambre, el tema de la voluntad, unos elementos muy claros que los vamos a poder ir viendo. Sobre todo, os lo dejo aquí como pista, pero luego intentad relacionarlo con tema de lo que es el vampirismo. De nuevo nos encontramos con un protagonista, un narrador, que lo vamos a llamar N, porque no conocemos el nombre. Una vez más, ese elemento tan característico que hemos ido viendo a lo largo de muchos cuentos y que los vamos a encontrar con bastante frecuencia, el tema de un narrador del que no sabemos nada, ni el nombre. En el tema de Ligeia, por ejemplo, Ligeia sí, conocemos su nombre, pero no sabemos nada más de ella. El de apellido, y fijaros el detalle, en este cuento el apellido no sabemos cuál es, lo desconocemos, incluso al personaje, a N, lo vamos a llamar al narrador N a partir de ahora para no estar diciendo nada. Narrador, continuamente, que es un coñazo, N, punto.
pues N se enamora de Ligeia. Ligeia es un ser completamente misterioso, ¿de acuerdo? Es todo el aura que le envuelve, es una cosa como muy mágica a lo largo de lo que vamos leyendo en el cuento. Es una persona con una belleza muy singular, muy atrapante, de alguna forma. Es de esas personas magnéticas, adictivas, sobre todo para N, para el narrador. El tema de la voz de Ligeia es musical. Pensad que Ligeia viene del griego ligis, que significa voz clara, voz susurrante. O sea, ya tiene todo un significado. Pues, como vais viendo, es que no da ninguna puntada sin hilo. Es muy difícil. Por eso es muy fácil tener que estar buscando. Podemos encontrar muchos detalles que siempre en una primera lectura es muy fácil que se nos pasen que se nos pasen de largo. Es facilísimo. Aparte, fijaros en el simbolismo. Ligeia es el nombre de una de las sirenas que entorpece en los viajes de la Odisea y los viajes de Ulises, de aquellas sirenas que con sus cantos intentaban atrapar a los marineros y perderlos y hacer que se chocasen contra, contra las costas, pues viene de ahí. Además, fijaros que es una sirena mucho más enfocada a lo que es la sirena de la mitología griega. No es una sirena como la conocemos ahora de las sirenas con la cola de pez que viven en las profundidades del mar. No, eso, esa imagen de sirena, ese concepto de sirena, lo comenzamos a tener a partir de la Edad Media. Las sirenas originales, digamos previas, que vienen de la mitología griega, tenían alas. Está mucho más cerca a lo que es la imagen de las arpías que no al concepto que a lo mejor hablas de sirena, ahora mismo hablas de sirena y la imagen que te viene pues es eso, ¿no? Es una mujer con pez, con cola de pez que vive debajo del mar, pero en este caso Ligeia, el concepto de sirena es un concepto diferente, ¿vale? Quizá mucho, mucho más oscuro en ese aspecto. ¿Cuánto daño ha hecho Disney, con la sirenita? ¿Cuánto daño ha hecho Disney con la sirenita? ¿O no? Hace mucho hincapié, pues, en el tema de los ojos de Ligeia. ¿Recordáis la mirada en otros cuentos? Aquí, en este caso, los ojos son mucho más grandes de lo normal, tienen una expresión muy cautivadora y ahí nos habla, de ahí lo del epígrafe que os he dicho que vamos a ir hilando, hace referencia a esa mirada como la voluntad que no muere. Hay algo muy misterioso, de alguna forma, no diría que hasta que asustante todavía, pero empezamos a ver un misterio alrededor de Ligeia. Es más, N, conforme va avanzando la relación y la conoce y está con ella, nos cuenta en el cuento. Nos cuenta en el cuento, qué absurdo todo. Nos cuenta en el relato, nos explica que N se siente como un niño pequeño a su lado. Es como, como estar desnudo ante la inmensidad del saber que viene a ser ella, Ligeia, esa personalidad tremendísima. Pero claro, estamos ante un cuento de Poe. Esto no iba a tener un final feliz o no iba a suceder todo de una manera más o menos apacible y happy. No, 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 no. Ligeia enferma. Y claro, ahí ya se trastoca una vez más la amada del protagonista, de N, padece una enfermedad mortal y todo va degenerando, él la acompaña hasta que, bueno, llega, hay una medianoche, la última medianoche de vida de ella, de Ligeia, pues lo llama y le pide que, por favor, que le lea unos versos que ella había escrito unos días antes, que se los susurre al oído, que quiere que se los lea, y él le lee esos versos. Os voy a leer el poema porque es muy relevante. El poema se llama El gusano vencedor. Dice así. Vedla. Es noche de gala en los últimos años solitarios.
La multitud de ángeles alados, con sus velos, en lágrimas bañados, son público de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores, mientras toca la orquesta, indefinida, la música sin fin de las esferas. Imágenes del Dios que está en lo alto, allí los mimos gruñen y mascullan, corren aquí y allá, y los apremian vastas cosas informes que el escenario alteran de continuo, vertiendo de sus alas desplegadas un invisible, largo sufrimiento. Este múltiple drama ya jamás será olvidado, con su fantasma siempre perseguido por una multitud que no lo alcanza, en un círculo siempre de retorno al lugar primitivo, y mucho de locura, y más pecado, y más horror, el alma de la intriga. Ah, ved, entre los mimos un tumulto, una forma reptante se insinúa, roja como la sangre se retuerce en la escena desnuda, se retuerce y se retuerce, ven tormentos los mimos son su presa y sus fauces destilan sangre humana y los ángeles lloran. Apáganse las luces, todas, todas, y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria, con fragor de tormenta. Y los ángeles, pálidos y exangües, ya de pie, ya sin velos, manifiestan que el drama es el del hombre y que es su héroe el vencedor gusano. ¡Wow! El poema del gusano vencedor es un escrito que ya había publicado Poe previamente en una revista y sin embargo lo insertó aquí en el cuento de Ligeia. ¿Por qué? Pues posiblemente porque le interesaba para reforzar el mensaje, aparte de que, como habréis podido apreciar, es un poema bellísimo y va muy bien porque representa, fijaros, ¿no? Lo que nos está representando es una serie, es el gran teatro del mundo, ¿de acuerdo? Una serie de mimos que hacen su papel y unos ángeles que están por allí pululando, viéndolo todo, hasta que de repente entra en escena el gran gusano, que coge a los mimos y comienza a devorarlos uno tras otro, y viene a ser una metáfora perfecta de la muerte sin que puedan hacer nada, mientras los ángeles lo único que hacen es observar lo que está haciendo este gusano con los mimos, ¿no? Con esos actores de este universo, que en el fondo nos deja esa sensación un poco de desesperanza, ¿no? La muerte como vencedora, como metáfora, pero al mismo tiempo, en este gran teatro y espectáculo del mundo que tenemos montado, al mismo tiempo esos ángeles, esos seres de luz, son incapaces de plantar cara y de hacer nada. Es un poco como el gran triunfo de la muerte frente a todo, incluso frente a la luz. Es esas fuerzas que luego más adelante veremos que también ha influido, esas fuerzas que están fuera del control de los humanos, van mucho más allá, es algo que está por debajo de el entramado que forma el universo, ¿no? Por debajo de todos esos hilos. ¿Y si Ligeia, en este cuento, fuese ese gusano vencedor, representase a la muerte con mayúsculas? ¿Y si así es como muere Ligeia y N se queda totalmente destrozado por la muerte de su amada y decide retirarse a una abadía en un lugar remoto de Inglaterra y repararla? N cae en una adicción al opio y a partir de aquí comienza una segunda etapa, una segunda parte dentro de este cuento. Habría como una primera parte hasta la muerte de Ligeia y a partir de la muerte de Ligeia podemos diferenciarlo completamente en otra parte del cuento donde precisamente debido al tema de la adicción al opio ya nos está dando pistas de que N deja de ser un narrador fiable. ¿De acuerdo? El trauma, las drogas, todo esto ya, a partir de aquí, realmente no podemos llegar a discernir si todo lo que nos está contando es real, es producto de su imaginación, de su estado alterado de conciencia,
y de sensibilidad, es muy complicado llegar a diferenciarlo como lectores. Eso también, al mismo tiempo, le da un punto de vista, un carisma mucho más rico y estamos de nuevo en lo que comentamos en vídeos previos, ¿no? Lo del tema de el lector puede escoger siempre entre la realidad, la ficción, lo onírico, lo tangible. Siempre, siempre vamos a tener esa dualidad, esa doble vertiente para poder escoger o no. No queda muy claro. Y en medio de todo este destierro voluntario, este exilio, este alejamiento para dejar tierra de por medio todo lo que es el pasado y la muerte de Ligeia, N conoce a una mujer que es la antítesis de... es completamente lo opuesto de Ligeia, una belleza angelical, rubia, ojos azules, completamente diferente a esos ojos grandes y negros que tenía Ligeia. Y además, el nombre que tiene esta mujer, fijaros qué curioso, es Lady Rowena Trevanion de Tremenet. Fijaros qué cosa más curiosa que de Ligeia únicamente sabemos el nombre Ojo. Y porque nos lo tiene que decir. ¿De acuerdo? Porque le interesa también decirnos el nombre únicamente de Ligeia. Recordaros que venía del griego, de esa voz susurrante. En cambio, de Lady Rowena Trevanion de Trevener nos dice todo, hasta el apellido de Ligeia. No nos quería decir ni el apellido, no importaba. Era como mantener el misterio, o no incluso el misterio, sino de alguna forma, si tú sabes, si conoces el apellido, de alguna manera tú estás dando a entender que tienes un cierto conocimiento, dominio de lo que es el árbol genealógico, de las raíces del origen. Con Ligeia, el origen está como mucho más en el aire, ¿no? ¿Qué es Ligeia exactamente? ¿Qué representa? Ahí no interesa. Y eso, con eso Poe juega muy bien. Aparte, Lady Rowena, que lo había dicho al principio, está inspirada en el personaje de Lady Rowena de la novela de Ivanhoe de Sir Walter Scott. Esos guiños que le gustaba tanto hacer a Poe con otros autores o con otros personajes de la literatura. Todo esto en un aposento maldito, N lleva al altar a Rowena. Y a partir de aquí, una vez que la ha llevado al altar, en la torre de la abadía que ha creado, esa estancia, pues Rowena comienza a tener miedo del carácter hosco y hostil, agresivo, enajenado de N, que, bueno, ya vemos por todo el tema también de los opiáceos y por todo el trauma que lleva detrás, pues él, aunque ocupe su corazón Rowena, pues él no se quita de la cabeza a Ligeia, ¿no? Va por los pasillos gritando por las noches el nombre de Ligeia, una auténtica locura, una auténtica locura. Y en el silencio de la noche o durante el día comienza a gritar su nombre como si la quisiese invocar, como si fuese capaz de que volviese de la muerte. Fijaros que esto de nuevo nos retrotrae a todo ese pasado de Poe, de el regreso de la amada, de ese ser querido que lo pierde y luego vuelve, posiblemente por todo el tema biográfico, ¿no? Del trauma de la muerte de su madre y de la muerte de su mujer, de la que se casó, de Virginia Clem, con quien se casó sacándole 13 años, con 13 años que tenía ella. ¿No? Todo siempre van encajando muy bien las piezas del puzzle. Además, a todo esto, fijaos qué locura, y os invito a que os fijéis muy bien en la descripción que da Poe de esa estancia en la torre, totalmente macabra, escalofriante, una estancia llena de sarcófagos, una cosa tremenda. Calaveras es algo, paraos a leerlo y fijaos bien realmente dónde está conviviendo con Rowena. Es una cosa, es de locos, es de locos. Y en medio de todo esto,
Pues claro, esto, esto, cuidado, que no podía ser todo tan feliz, si es que estaba claro. Rowena enferma. Rowena enferma es como si se impregnase de toda esa tristeza, de toda esa negatividad, de toda esa locura de N. Y aquí viene ya lo interesante. Fijaros, Rowena se empieza a debilitar cada vez más, a perder vitalidad, fuerza, energía. Cada vez está mucho más cerca de la otra vida que de la nuestra, con un pie en el más allá. Y hay una noche que ella ve cosas y escucha cosas que N es incapaz de percibir. Únicamente las percibe ella. Y fijaros en todo esto, es importante. Es cuando N lo ve, lo que hace es le da un vino que le habían mandado, un vino ligero que le habían mandado para estos casos, bueno, para intentar reanimarla. Y cuando le da la copa de vino, ve una sombra que deja caer como 2 gotas de algo, de un líquido de color rubí. Efectivamente, color rubí, rubí y en la copa, sangre. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de lo que os he comentado, del vampirismo de posesión. Hay una tradición quizá no tan documentada o no muy extendida y muy conocida respecto al tema del vampirismo, que viene de el Maleus Maleficarum, del martillo de las brujas, en ese libro, en el que se trata al vampiro no como un demonio o como un no muerto, sino que en el fondo es una entidad, un parásito, una entidad espiritual que necesita como vehículo el cuerpo de una persona para apoderarse de él. Y a partir de ahí se dedican a drenarle la energía, a meterle ideas de suicidio, que las trastocan mentalmente, las van debilitando, ¿vale? De manera que al final dejan el cuerpo, van marchitando el alma y el cuerpo se queda como una cáscara. En el momento en el que muere, esa cáscara vacía, ya está, ya lo tienen y se apoderan de ese cuerpo que han estado preparando, ¿no? Durante todo ese tiempo. Es como una especie de, son como vampiros, una especie de vampirismo astral. Ahí viene lo del tema del vampirismo de posesión. Viene muy, muy especificado todo esto, ya os digo, en el Maleus Maleficarum, lo tiene definido y ahí era el concepto, uno de los conceptos que tienen ellos sobre el tema del vampiro. Y aquí se ve muy bien, ¿no? Porque fijaros, este sería un clarísimo caso de vampirismo de posesión. No es como en otros temas del vampirismo, que sí que vemos que el vampiro va debilitando a la presa. Lo podemos ver en Drácula o en muchísimas películas o relatos que hayamos podido ver clásicos, ¿no? Que entra por las noches, chupa sangre, se va alimentando y la va debilitando hasta que al final o la mata o la convierte. En este caso no hay marcas en Rowena de todo esto, no hay marcas de en ningún momento se hace caso, sino que es todo como como mucho más sutil. Es el vampirismo de posesión que se ha comentado, ¿no? La va mermando y luego, fijaros luego en el tema de la sombra que aparece con las 2 gotas de color rubí, que al final viene a ser como el clímax, ¿no? Le va generando esas ansias también de sangre y en el fondo es como una invitación dulce a tener ganas de morir por parte de Rowena, hasta que al final el cuerpo pues completamente se marchita y se apoderan de él. Necesita un esfuerzo titánico, porque se tiene que apoderar de ese cuerpo y tiene que volver a reanimar todo lo que son los músculos, tendones, articulaciones, el cuerpo entero, ¿vale? Todo lo que es la mecánica del cuerpo anatómicamente necesita volverlo a reanimar y eso requiere de muchísima energía y no es una cosa de, bueno, se muere, posesión, ¿no? Me meto en el cuerpo y ya está.
sino que requiere, hay un tratado, en el tratado del el libro de los oficios de los espíritus, que es un tratado de demonología, el Pseudomonarchia Daemonum, más o menos explica un poquito todo este procedimiento y es muy curioso lo del tema del vampirismo de posesión. Ya os digo, se pueden ir cogiendo de distintos sitios, pero todo lo que es el tratado, en este caso, es bastante claro o no claro, pero bueno, le podemos encontrar muchas similitudes al tema de Rowena con este tipo de vampirismo, y luego ya veréis, porque ahora os lo explicaré, pero el tema de la resurrección del cuerpo o de cómo vuelve a la vida. E.F. Benson tiene un cuento, un relato que trata sobre este tipo de vampirismo, del vampirismo de posesión, que es el relato de la señora Amworth, Mrs. Amworth. ¿Vale? Lo digo por si ya sabéis que a mí me mola mucho el tema de los cuentos y los relatos, pues si tenéis la ocasión de leerlo o si os aparece por ahí, que sepáis pues que trata de este tipo de vampirismo, ¿no? Una señora muerta, pues poseída por un vampiro y que a partir de ahí pues comienza a hacer pues toda clase de barbaridades. Muy, muy, muy recomendable. Así que ya sabéis, tenéis este cuento, luego el tema del el Malleus Maleficarum, por si queréis trastear por ahí un poquito, y luego está también ese tratado de demonología que os he comentado, donde habla sobre el tema de lo que le cuesta a un vampiro una vez que ha muerto el vehículo, pues reanimar el cuerpo. En concreto creo que eran, si no me equivoco, eran 3 días y 3 noches, es lo que aparece ahí en ese tratado. Y bueno, y hasta aquí ya cerramos este paréntesis sobre el tema del vampirismo de posesión. Y bueno, y después de esta enfermedad y de esa visión y esa noche, pues Rowena muere. Y a partir de ahí ya nos aparece N, el narrador, con el cuerpo de su amada muerto, amortajado, y a partir de ahí se nos mezcla una serie de... Es como todo muy onírico, muy pesadillesco, porque él está pendiente de el cuerpo velando a ella, imaginaros, ¿no? En esa habitación llena de sarcófagos, con esa ambientación tan tétrica que acojona, pues él está allí y de repente empieza a ver como Rowena, es como si el cuerpo, amortajado, empieza a temblar, es como una lucha, ¿vale? Le empiezan a dar como espasmos, como temblores, como un intento de que se mueve, luego se queda quieta, se vuelve a mover, se queda quieta, es como una lucha, en el fondo, entre cuerpo y alma, ¿no? Es esa lucha entre o llevársela al reino de los muertos o que vuelva hacia el reino de los vivos, ¿no? Completamente. Fijaros, por eso, que en otros cuentos sí que teníamos que era el cuerpo enterrado vivo. En este caso, no está viva, sino que en este caso está muerta. Por lo que os voy a decir ahora, en medio de esa lucha, ¿vale? Ese combate que hay entre vida y muerte, del que es espectador N como narrador. Además, fijaros que él, entre el trauma que tiene, la obsesión por Ligeia, la muerte de Rowena, las drogas, la ambientación, todo lo que le rodea, el entorno, es como que no es un narrador nada fiable, es toda una locura maravillosa lo que nos está relatando Poe, es fascinante, hasta que de repente el cuerpo, ¡pam!, se levanta. Se levanta y se empieza a acercar a N. N está asustadísimo, imaginaros con los ojos como platos, viendo eso, y cómo se le acerca el cadáver. Pero él se da cuenta de que ese cuerpo amortajado ya no es Rowena, sobre todo porque tiene cambios físicos. Él se da cuenta, sobre todo en la estatura. La estatura no le cuadra para nada. Lo que os digo, ¿no? No sabemos si realmente es que N va totalmente pasadísimo de todo, pasadísimo, lleva un pelotazo cósmico este hombre o no, o si realmente es así. Él se acerca,
al cuerpo amortajado, con esos cambios físicos, principalmente en la estatura, que es lo que más le llamará la atención, y cuando empieza a quitarle las vendas, lo primero que ve son los ojos. Recordad que los ojos de Rowena eran azules, y él ve clarísimamente los ojos y continúa quitándole el tema de la mortaja. Los ojos son los de Ligeia. Y ahí él queda totalmente en shock, y así es como acaba el cuento de Ligeia, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de un tema de posesión, sino que ha habido como una especie, una transmigración total. Es todo como muy loco, pero es así, y te quedas, el final, ya os digo, aumenta muchísimo el clímax, a nivel narrativo. Vas sintiendo perfectamente N como todo, cómo le va sobrepasando la situación, todos sus miedos, toda su paranoia, todos sus deseos, todo lo que lleva pasado durante todos esos años o ese tiempo que nos ha estado contando el cuento. Y es una pasada, o sea, te quedas loquísimo, me parece. Igual que en el anterior, con el tema de la cajita con los dientes, era como muy macabro. Esto joder, se te mete muy dentro, ¿eh? Esta historia es muy, muy, muy escalofriante y con unos niveles asustantes muy potentes. Y si esto nos llega ahora, imaginaros también en la época en la que lo escribió. Además, es todo perfecto, y fijaros ahora el tema del epígrafe, la voluntad que no muere, ya nos iba llevando todo cobra sentido, perfecto, y ya nos ha llevado todo a esta situación, a esta circunstancia, y me parece que es un cierre perfecto para un cuento de terror maravilloso, maravilloso. Bueno, pues hasta aquí tenemos más o menos el resumen de lo que sería el argumento de Ligeia. Ya os digo, a mí me parece apasionante este cuento, que tenemos pues así como grandes enigmas, pues el tema de los apellidos, ¿no? De Ligeia lo desconocemos, él se ha olvidado de su apellido, en cambio de la otra persona pues sí sabemos que es Rowena Trevanion de Tremenet. El tema del vampirismo de posesión que hemos comentado, la transposición de cuerpos que también hay en este caso, en este cuento, es también digno de mención. Y luego esa adicción manifiesta de Poe por lo escabroso, y esa fijación por la muerte que la encontramos, vamos, es mainstream en Poe, ¿eh? Es una cosa fascinante y digno de mención. Y luego ya por último, también pues comentaros como curiosidad, para que lo sepáis, pues que hay también teorías, para que veáis que hay teorías de todo tipo, más o menos descabelladas, yo creo que, bueno, interesantes, ¿no? Al menos de conocerlas, de que Ligeia tratara a Ligeia como si fuese un hada, ¿no? Capaz de enamorar a los hombres y de arrastrarlos a su mundo, algo muy propio de las hadas, que esta teoría es de Bruno Bettelheim, que es ha sido uno de los psiquiatras y psicólogos más influyentes de nuestro siglo, con unas teorías muy, 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 muy interesantes. Y esto tiene muchos libros sobre el tema del estudio del encantamiento y la utilización y los usos de estos sortilegios o estos hechizos en los cuentos de hadas y la evolución de los cuentos de hadas. O tiene también libros, por si os interesa todo este tema. Creo que os lo enseñé en algún book haul, pero tiene un libro también muy, 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 muy interesante, que es de psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde estudia un poco todo este tema. También habla pues sobre la evolución de los cuentos, ya sabéis que es algo que me interesa muchísimo, y luego como cuentos o historias como Pulgarcito, Caperucita, El gato con botas, Hansel y Gretel, cómo han ido evolucionando y cómo a través de estos cuentos, pues ellos son capaces de identificarse con los personajes y de experimentar y asimilar de una manera propia, pues
valores como el amor, la amistad, el miedo, todas esas sensaciones, vivirlas, integrarlas, pero no como lecciones, sino de una manera muy natural dentro de su manera de entender el mundo y su manera de experimentar las cosas, ¿no? De hacer las suyas, pero sin lo que sería adoctrinarlos, sino de una manera mucho más orgánica y no tan artificial como muchas veces estamos intentando hacer que los niños aprendan las cosas o de orientarlos bueno, hacia donde le interesa a quién sabe quién. Unos libros bastante interesantes, los de Bruno Bettelheim. Además, ya simplemente pues para que lo sepáis, tienen en cuanto al tema de cognitivo de los niños, de psiquiatría y psicología, tiene un libro. Este señor era especialista, y esto es off topic, este señor era especialista en autismo y tiene un libro que es fabuloso sobre esa temática que se llama la fortaleza vacía, si no recuerdo mal, que es increíble. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y la trilogía, el 3+1, este que hemos hecho de las mujeres vampiro de Poe, de Morella, Berenice, Ligeia y el +1 de la casa User. Espero que, que lo hayáis disfrutado un poco, al menos, de lo que yo lo he disfrutado creándolo y haciéndolo e investigando y volviendo a revisitar pues los cuentos de Poe, estos 4 cuentos. La verdad es que me lo he pasado, ¡buah! Yo los he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien y espero haberos sabido transmitir un poquito pues las sensaciones que me dejan, ¿no? Más que, ya sabéis que yo más que reseñas y demás, pues no me gusta el nombre de las reseñas, mm, prefiero simplemente eso, ¿no? Daros mi opinión, mis sensaciones, lo que me transmite, las poquitas cositas que sé o que os puedo aportar. Y nada, y espero que os haya servido, pues ya os digo, para algo, para aprender, para divertiros, entreteneros, o que os haya servido un poco, pues al menos para olvidaros el día que hayáis puesto el vídeo, que pongáis los vídeos, pues para que el día sea un poquito más llevadero, que al final se trata de eso, de pasarlo bien con el terror y con todas estas cosas. Yo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Espero vuestros comentarios, decidme lo que queráis, qué os ha parecido la serie completa, si tenéis alguna otra teoría sobre todo, sobre el vampirismo, sobre Poe, si os ha gustado, si no os ha gustado, si vais a leer los libros, los cuentos, si no los habéis leído, no lo sé, lo que queráis. Al fin y al cabo, aunque yo esté aquí, en este lado de la pantalla, a mí lo que más me gusta después de crear los vídeos es leeros, es que haya feedback un poco, jo, mm, que no lo parece, pero soy un ser social. Cada vez menos, seguramente, pero lo que me gusta es el trato con vosotros, eso es lo que vale la pena de subir aquí los vídeos. Así que nada, lo dicho, que yo seguiré creando contenido, ya sabéis, como siempre, sin descanso, y nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, desde el mal para el mal. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.